estamos desarrollando esta clase. Así que les invito a que allí donde estamos, inclinemos nuestras cabecitas, cerremos nuestros ojos y oremos. Querido Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, en esta hora te damos las gracias porque podemos reunirnos en una clase más para poder seguir estudiando tu palabra y ahondar en el conocimiento que ella tiene para nosotros. Te invitamos a que tú seas quien guíe nuestros pensamientos, nuestras palabras, nos des la sabiduría, la comprensión y la inteligencia, no solo para aprender, sino asimilar y poder vivir aquellas cosas que tu palabra nos enseña. Estamos tocando temas sagrados y profundos y es por ello que pedimos, Señor, que tú nos limpies de toda nuestra maldad, de nuestra iniquidad, que la sangre de Cristo haga expiación por nosotros en esta hora y que el Espíritu Santo pueda conducir esta clase y conducir la vida de cada uno de nosotros. Pedimos estas cosas y le agradecemos, Señor, en el nombre santo de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, en el, en el día de ayer comenzamos a tratar y a desarrollar ya el tema acerca de Dios dentro de la concepción de la teología sistemática. Y estuvimos ya desarrollando algunas temáticas al respecto. Hoy día vamos a continuar, para ello voy a compartir, por supuesto, la presentación de PowerPoint para que podamos continuar con el desarrollo de nuestro tema. Habíamos quedado conversando acerca de esta pregunta importante que nos hacemos los seres humanos cuando se trata de este vínculo especial, de este ser especial con el cual nos relacionamos, que es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es su naturaleza? Decíamos ayer que nosotros podemos conocer de Dios solamente aquellos aspectos que Él, en su misericordia y en su sabiduría, ha decidido darnos a conocer, lo que significa que hay otros aspectos que pueden estar ocultos y que Dios considera que no necesitamos saber hasta que a lo mejor estemos en los cielos, hasta que estemos en su compañía, hasta que estemos en la gloria, si Él así lo decide. Eso es tema de Dios. Pero para nosotros, tal y como dice la Escritura, las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Para siempre, dice la Escritura. Y en este aspecto nosotros decíamos ayer la importancia de conocer a Dios como la clave fundamental de la vida eterna que se encuentra a través de Cristo Jesús. Entonces, la Biblia nos da esa revelación especial de Dios, detallándonos quién es Él, cómo es Él y cuál es su plan para cada uno de nosotros. En ese aspecto, entramos nosotros a estudiar ahora y hablar de su personalidad. A través de los siglos, mis hermanos, Dios ha sido entendido de muchas maneras. El hombre ha entendido, por ejemplo, que Dios son las cosas creadas y ha adorado el trueno, ha adorado el rayo, ha adorado al sol, ha adorado a la luna, ha adorado el árbol, la piedra, ha adorado el agua, se ha adorado a sí mismo, porque en el concepto de Dios ha pensado que los objetos que le sorprenden de la naturaleza ha convertido en Dios. Convirtió un animal en objeto de adoración, por ejemplo, el toro, el buey o la vaca son animales que han sido adorados y considerados sagrados. Muchos animales eran adorados en el antiguo Egipto, considerados dioses. Objetos, como les decía, el rayo, el sol, la luna, los astros en el cielo, el hombre lo ha convertido en objeto de adoración. De tal manera que la personalidad de Dios ha compartido mucho de lo que el hombre es. Los griegos, por ejemplo, tenían dioses
que representaban más bien el cómo era el ser humano. Crearon el Dios del vicio, porque ellos eran viciosos, y crearon el Dios Baco, el Dios del vino. Crearon el Dios de la guerra. ¿Por qué? Porque ellos eran belicosos, porque el ser humano le gusta pelear, porque le gusta hacerse la guerra, entonces dieron forma a un Dios de la guerra, Marte, conocido como Marte, el Dios de la guerra. El Sol, un objeto que al hombre lo ha admirado desde tiempos inmemoriales, brillando con esa fuerza desde el cielo, y hicieron que el sol se convirtiera en un objeto de adoración. Todas ellas distorsiones del único y verdadero Dios presentado en las Sagradas Escrituras. Es admirable que la declaración primera de las Sagradas Escrituras en Génesis 1:1 diga: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta sola declaración, mis hermanos, tiene un significado teológico profundo. Porque, punto uno, nos señala que Dios existía antes de cualquier objeto y cosa en el universo, porque Él creó, trajo a la existencia todo lo que existe. Y eso es fundamentalmente importante a la hora de construir y hacer teología. Segundo, Génesis 1:1 nos empieza a explicarnos y a decirnos, como diría alguien que trata de justificar algo. Moisés no comienza diciendo: quiero contarles si ustedes sabían que existe un Dios y que yo les voy a contar más o menos que Dios es más o menos así. No, Génesis 1:1 da por sentada la existencia absoluta y total de Dios, porque dice, en el principio creó Dios. Génesis 1:1 no habla de que Dios comenzó en determinado momento, en determinado lugar, en algún remoto espacio en el pasado o en el tiempo. No, 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 no tiene ninguna cosa. Génesis 1:1 dice, en el principio Dios actuó. ¿Y cómo actuó? Creando el cielo y la tierra, o los cielos y la tierra, lo que incluye todo el universo. Esta declaración ya es completamente antimitológica. Cuando los antiguos pueblos, todos los pueblos, adoraban centenares y miles de mitos a través de la creación, las escrituras nos presentan un Dios que dice: Él ha creado todos los objetos que componen el universo. Creó los cielos y la tierra. Nos habla de un Dios poderoso, capaz de crear. Por lo tanto, el estudio de Dios constituye el centro mismo de la teología y es el conocimiento clave para la vida eterna. Lo habíamos señalado. Dios, el creador del universo, es la realidad última y suprema, y como tal puede ser no puede ser definido en plenitud por el ser humano. Isaías 40, versículos 18, versículos 25 y 26, e Isaías 46, 5, si los leemos, nos van a mostrar que en el lenguaje de los profetas Dios supera lo que nosotros podemos entender y comprender de Él, porque es sublime, ¿ya? Acuérdense la declaración del mismo Salomón, cuando habla de Dios y dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener en su grandeza. Los cielos de los cielos no te pueden contener. Esa declaración es colosal en cuanto al entendimiento que tenía Salomón de la grandiosidad de Dios. Pues bien, la Biblia misma, antes de dar una definición de quién es Dios, nos ofrece las características que Él ha revelado de sí mismo, en vez de presentarlo como un concepto abstracto, complejo. Lo presenta como un ser viviente, el que vive,
por siempre y permanente en acción. Y de acuerdo a la descripción bíblica, Dios es personal, Dios es personal, Dios es espiritual y fuente de vida. Vamos a mirar brevemente estos conceptos, mis hermanos. Dios, en primer lugar, es una persona. Sí, es un ser personal. Cuando hablamos de personalidad, queremos decir que Dios tiene, como destacamos allí, en primer lugar, Dios tiene voluntad. Así lo dice Salmo 48, Salmo 103, 21, San Mateo 6, 10, 7, 21, Lucas 11, 2, al decirnos que Dios elige, decide, toma decisiones. Dios tiene una voluntad que es propia, es suya. Por eso que Dios es un ser personal. Segundo, la Biblia nos dice en Salmo 40, 17, 144, 3, Isaías 55, 9, pasajes que yo espero que ustedes lean, marquen, para indicarnos que Dios tiene la capacidad de pensar. Él reflexiona, Él piensa, Él evalúa, como toda persona con una personalidad. Él no es una atracción o una energía difusa en el universo. No, no, para nada. Él es un ser con una definición clara de quién es en su carácter, en su voluntad, en su capacidad de reflexionar, en su sabiduría. Job 12:13, Proverbios 3:19, Jeremías 51:15, Primera de Corintios 1:21, Efesios 3:10, Colosenses 2, versículos 2 y 3, nos habla de un Dios con una infinita sabiduría, maravillosa y sorprendente para poder actuar y dirigir el mundo que ha creado. Parecen cosas que suponemos, pero nunca las pensamos en forma definida y en forma sistemática dentro de un aspecto de un estudio teológico. Nosotros en este ámbito, nosotros tenemos que estudiar y conocer, porque cualquier persona que nos pida alguna razón de qué tipo y de qué naturaleza es el Dios que nosotros creemos, y nosotros le vamos a decir, nuestro Dios es un Dios que tiene voluntad, es un Dios que tiene la capacidad de pensar, tiene inteligencia, sabiduría, tiene el poder de decidir a voluntad lo que Él quiere hacer. Dios no es esclavo de su propia creación. Fíjense que en ese aspecto, para que lo podamos entender, Stephen Hawking, el famoso eh, cosmólogo ya fallecido, el que estaba en esa sillita ahí limitado, pero con una tremenda inteligencia, escribió un libro que se llama La historia del tiempo. Y en su libro él explicaba si Dios realmente tenía alternativas de crear el universo como lo creó. Sí, se hace esa pregunta él. Y él llega a pensar de que Dios no tenía alternativa. Y una vez que él creó el universo, ya no lo puede modificar, que él no lo puede cambiar, que ahora está sujeto a aceptar el movimiento del universo que creó como está funcionando y que Dios no podría intervenir en el universo como lo hizo cuando Él lo creó. O sea, están pensando en un Dios capaz de crear el universo, pero después de no controlarlo y ni siquiera de poderlo modificar. O sea que el concepto de Dios que manejan estos científicos o que manejaba Stephen Hawking era un Dios que no tenía la capacidad de decisión, ni la capacidad ni el poder de actuar sobre su propia creación. Por eso es que estas cosas necesitamos conocerlas a la luz de la Biblia, porque Dios sí es capaz
de intervenir, de dirigir su creación a voluntad. Lo bueno es saber que la voluntad de Dios siempre está sujeto a su sabiduría, a su justicia y a su amor. Por lo tanto, tenemos la confianza de que en las decisiones de Dios nunca va a haber un pensamiento que quiera perjudicar a sus criaturas y a los seres que ha creado y que Él tiene en el universo, que es obra de sus manos. Y eso nos da confianza en saber que creemos en un Dios sabio, justo y bueno 100%. 100%, que Dios es 100% confiable. Por otro lado, a seguir en el concepto de la personalidad de Dios, el carácter de Dios, mis hermanos, se revela también en el hecho de que tiene nombres. Los nombres de Dios revelan su naturaleza, como lo va a mostrar Éxodo 13 y 15, cuando Dios se presenta como Jehová. O como lo hace en Génesis 1, fíjense que hay una peculiaridad. Si ustedes se fijan y han leído o leen Génesis 1, en Génesis 1 dice, y creó Dios. Y todo el capítulo 1 habla de, y creó Dios, y usa la palabra Elohim. Pero en el capítulo 2, cuando sigue hablando de la creación, la expresión para referirse a Dios cambia. Y algunos han pensado que este cambio para referirse a Dios implica otro autor, que Génesis 2 lo escribió otra persona y no lo escribió Moisés, o sea, más de un autor. Pero eso es una suposición insostenible. Pero hay una peculiaridad. Génesis capítulo 2 cambia para hablar de Jehová Dios. Génesis 1 habla de Elohim, Dios. Pero en Génesis 2 habla de Yahweh Elohim o Jehová Dios. ¿Por qué ese cambio? Porque hay una intencionalidad, hay un propósito. Dios guió la mente de Moisés a través del Espíritu Santo para registrarlo de esa manera, porque en Génesis 1, al usar la expresión Elohim, está hablando de Dios en su absoluto poder como Dios creador, como autoridad todopoderosa que guía el universo. La palabra Elohim, de hecho, es una palabra plural. Nosotros en nuestras Biblias la tenemos en singular, pero en hebreo es plural. La terminación im es plural. Es como si dijera dioses. En el principio creó dioses, Elohim. Pero la palabra Elohim en su pluralidad está mostrando dos cosas importantes. Uno, la grandiosidad de Dios, como lo interpreta la teología judía, pero la teología cristiana ve algo más. Ve también la presencia no solo de Dios, sino la presencia de Dios Padre, de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo en el acto creador del universo y en el acto creador de la tierra. Por eso lo llama Elohim. Pero en Génesis 2 cambia la expresión a Jehová Elohim o Jehová Dios. Y cuando pone el nombre de Jehová, ahora cambia la naturaleza para que entendamos a Dios en una manera más definida. El hecho de usar la expresión Jehová es para decir el Dios que tiene una personalidad, el Dios que tiene una identidad, el Dios que es capaz de crear al ser humano a su imagen. Está la idea de Dios como padre, como aquel que se preocupa del ser humano, como aquel que dijo en Éxodo 3:14,
que su nombre es Jehová, o yo soy el que soy, que después se va a usar como Jehová a través del resto de las escrituras. Los nombres de Dios revelan su naturaleza. El Roí significa Dios es mi pastor. Eh, el nombre mismo de Elohim habla de el absoluto de Dios como creador, de Jehová como un Dios personal. El Shaddai, Dios todopoderoso. Estas expresiones hablan de un Dios cuya grandiosidad y sus características los seres humanos pueden conocerla y pueden entender lo maravilloso que puede ser Dios y que es mucho más de lo que nosotros llegamos a pensar acerca de él. Siguiente aspecto. Vamos a dejar ahí los aspectos de los nombres y de la personalidad de Dios y vamos a pasar a la existencia de Dios. La existencia de Dios. Siempre se ha dudado de esto y se va a seguir dudando hasta que Dios se muestre desde los cielos y le borre de una plumada para siempre la duda del ser humano de que Dios existía o no existía. La creencia de que existe un ser divino mucho más grande que el hombre ha sido común en todas las culturas y civilizaciones antiguas. Eso es cierto. No hay civilización antigua que creyera que existía un ser superior. Esto se debe en parte al hecho de que el hombre razona que tiene que existir una explicación para nuestro mundo y para la experiencia humana, y que solo un ser superior, ¿verdad?, al hombre serviría para explicarlo, que no somos un accidente, de que la creación tiene un propósito, de que la creación tiene un diseño, y un diseño implica que hay un diseñador, y ese diseñador es Dios. Pensemos, pensemos juntos, mis hermanos, por un instante. Piense usted como reflexión de esta clase, permitámonos este. Si Dios no existiera, imagínense que Dios no existiera y que todo esto es producto realmente del azar y de la casualidad, que el universo realmente vino a la existencia porque hubo una gran explosión, el Big Bang, y que todos los elementos se juntaron por casualidad y por casualidad dio como resultado la vida que existe en la Tierra. Pregúntese, ¿la vida y la existencia tendría sentido si Dios no existe? Porque ¿qué nos dice la ciencia? Que nuestro origen más antiguo es una explosión. Mi padre es una explosión. Mi origen es una explosión llamada Big Bang. Y si seguimos, los científicos dicen, en el futuro tenemos dos destinos, que el universo que se está expandiendo finalmente se va a seguir expandiendo tanto que planetas, galaxias se van a separar en tal distancia que el universo va a quedar oscurecido y va a terminar frío y oscuro. Ese es nuestro destino final, desaparecer en un universo que va a quedar congelado, oscuro y separado de todo. O lo otro que dicen es que el universo se va a expandir hasta cierto punto, como quien infla algo, y después el universo se va a volver a contraer y va a volver a comprimirse de tal manera que va a volver a estallar. A eso le llaman el Big Crunch o la gran contracción otra vez, y otra vez galaxias, planetas, la vida y todo lo que existe en el universo desaparece otra vez.
Ese es el destino de la vida. Para eso existimos en esta tierra. Yo me pregunto sinceramente si eso fuera verdad. Oye, mi origen no tiene sentido entonces, porque yo no tengo propósito de existir en esta tierra. La vida no tiene sentido que el hombre exista sobre esta tierra. ¿Para qué construimos tantas leyes morales, mejoremos las cosas, tratemos de vivir mejor, si no hay ninguna razón que nos trajo a la existencia? ¿Para qué seguir viviendo si y a lo mejor sería morir? Imagínense toda esta gente que durante toda la existencia humana ha sufrido los horrores de haber vivido. Sufrieron persecución, sufrieron hambre, sufrieron pobreza. Y todo eso sufriéndolo sin una razón lógica, porque no hay un Dios, no hay una creación, no hay una intención de haber existido. Todo es producto de la casualidad y del sinsentido. No hay una meta más allá. Morir y morir para siempre porque no hay resurrección, porque no existe la resurrección, no existe la vida eterna. Una vida así es paupérrima y la verdad no merece ser vivida. ¿De qué sirve que yo mate a alguien? Ah, yo mato a alguien, mire, voy a poner un ejemplo trágico. Yo tomo a alguien y lo mato, ya lo maté. Oh, las leyes humanas me dicen, usted es un asesino. ¿Y qué más de eso? Maté a alguien, un asesino. ¿Y qué? Si no existe un Dios que me va a pedir cuenta de lo que yo hice, no hay un juicio final, no hay alguien que yo le pueda rendir cuentas. Imagínense los grandes asesinos de la historia. Un Hitler que mató o bajo su mandato millones de personas murieron. O un Stalin en Rusia. Millones de personas de su propio pueblo murieron. Y ellos murieron felices y contentos. Nadie les pidió cuenta. Nunca enfrentaron un tribunal. Nadie los juzgó. Nadie los acusó de la maldad que hicieron. Y van y mueren como moriría la persona más buena y justa que haya vivido en el mundo. ¿Qué sentido tiene todo eso si Dios no existe? Fíjense que lo que estoy diciendo es que hay una necesidad ética y moral de la existencia de Dios. Por una razón de moral, de justicia, Dios existe y necesitamos su existencia. No solo es que Él existe, sino que su existencia es necesaria para saber que no somos producto de un accidente, de una mera explosión, sino que hay un diseño, una intención y un propósito. Que el pecado existe porque un ser se rebeló contra Dios que llamamos Satanás y trajo a la existencia la maldad que nos ha causado tanto daño. Por eso necesitamos nosotros la existencia de Dios, porque de otra manera, imagínense todas las religiones que existen en el mundo y Dios en el fondo no existe. ¿Para qué tanta religión cristiana? ¿Para qué tanta discusión de doctrina? ¿Para qué tantas iglesias que se han creado? ¿Por qué tantos cristianos sufriendo el martirio si Dios no existe? ¿Qué sentido tiene una muerte en la cruz y una supuesta resurrección si Dios no existiera? Todo esto lo estoy usando como motivo para pensar que todo esto, si no hay una existencia de Dios fundamental para construir nuestra teología e incluso la razón de nuestra existencia, perdemos mucho. Es un gran perjuicio para la humanidad. La filosofía, la ciencia, el conocimiento, todo no tiene sentido si Dios no existe. Hay una demanda necesaria, el hombre necesita la existencia de Dios.
Y lo bueno es que Dios nos dice, yo sí existo. Se lo dijo Moisés, yo soy el que soy. Jesús lo dijo, yo soy. Y la Escritura nos va a presentar en Apocalipsis a, a Dios como el que es, el que era y el que ha de venir. O sea, un Dios que abarca la eternidad, que es eterno. Nos presenta la Epístola a los Hebreos un Jesús que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y eso es seguridad de que lo que Dios hace tiene un propósito en beneficio de sus hijos, en beneficio tuyo, en beneficio mío. Dios existe y existe para nuestro bien. Todos podrán hacer toda una discusión sobre la no existencia de Dios. Se han escrito muchos libros sobre que Dios no existe, pero al final de cuentas, toda esta gente queda en una idea que no tiene mayor trascendencia. Se pierden. El moderno fenómeno de muchos que afirman ser ateos surge de la perversión de la mente humana, mis hermanos, y la negación de que es posible cualquier explicación racional del universo. Salmo 100, perdón, 14, 11 dice claramente algo que se repite a través de los salmos. Dice el necio en su corazón no hay Dios. La, la necedad, la falta de sabiduría, no la falta de inteligencia, porque un necio puede ser muy inteligente, pero escoge lo que está mal usando mal su inteligencia. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, dice el salmista, y hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Cuando el ser humano trata de justificar sus obras corruptas, él tiene que levantarse contra la existencia de Dios, porque él trata de justificar sus obras abominables y para justificar su pecado tiene que negar la existencia de Dios, porque si acepta la existencia de Dios, va a tener un problema ético, de que todo lo que haga malo se tiene que enfrentar un día al santo Dios que lo va a juzgar. Y eso el pecador, el necio no lo quiere pensar. El pecador en su pecado no quiere pensar que un día va a tener que enfrentar a un ser supremo y responder por sus actos. Así que lo más fácil es deshacerse de Dios y continuar con su pecado. Es fácil. Y así se justifican conductas equivocadas. Otra cosa, la duda de la existencia de Dios es debida evidentemente a lo que decíamos, la perversidad del propio hombre, su ceguera y la influencia satánica. Oye, sí, una cosa que queda muy claro, mis hermanos, Satanás sabe que Dios existe, pero nos miente y se da el gusto de mentirnos y de utilizar a los hombres más inteligentes para decirle, oye, ustedes enseñen que Dios no existe. Y mientras el hombre defiende estas ideas absurdas, Satanás se alegra de lo que es su obra, pero él mismo sabe que Dios existe y tiembla, tiembla. Los demonios tiemblan porque saben que Dios existe. La evidencia de la existencia de Dios en la creación es tan clara, mis hermanos, que rechazarlo es el fundamento de la condenación del mundo pagano, que no ha escuchado el Evangelio. Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20, que nos dicen, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. En griego dice, en ellos es manifiesto. Es como si dijera, porque lo que de Dios se conoce, en ellos es manifiesto. O sea, Dios se manifiesta en la mente del ser humano para decirles que Él existe. Por eso que quedamos sin excusa. Repito la lectura. Porque
lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, eso que no podemos ver, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas creadas, termina diciendo el texto. Lo creado me lleva a entender de que Dios existe. Pero si alguien les dijera a mis hermanos, yo quiero ver a Dios, para creerlo yo quiero verlo, ¿podría hacerse eso realidad? ¿Podría un ser humano pararse delante de Dios para mirar de que Él existe, sabiendo que Dios es santo? Dios sabe quién, conoce su naturaleza, sabe que el ser humano en su condición pecadora no puede pararse delante de Él y mirar. Se lo dijo a Moisés, no me verá hombre y vivirá, no me verá hombre y vivirá. La santidad de Dios es fuego consumidor para el pecado y para el pecador. Por eso que Dios tiene que hablarnos a través de los profetas, a través de sueños y visiones, porque ninguno de nosotros en nuestra condición mortal se podría parar delante de Dios tal cual es y soportar la gloria de su luz y su santidad sin ser destruido. ¿Por qué creen ustedes, mis hermanos, que Pablo dice que el inicuo, el rebelde contra Dios de los tiempos finales, será destruido con el resplandor de su venida? El resplandor de la gloria de Dios es tan grande que el inicuo y todos los inicuos serán destruidos. No pueden soportar la gloria de Dios. Solamente los que hayan purificado sus vidas a través de la sangre de Cristo, hayan seguido el camino de la santidad, podrán soportar y serán fortalecidos para soportar la gloria de su ser cuando venga a buscar a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos en gloria y majestad. Y tendremos que ser transformados. Y una vez transformados, podremos ver claramente para siempre el rostro de Dios y soportar su presencia, porque habremos sido glorificados. Pero antes de eso, mis hermanos, no podemos ver la gloria de Dios. No podemos ver la gloria de Dios en cuanto a Él es y cómo es. ¿Cómo vemos a Dios? A través de Cristo. Por eso que Cristo dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Todo lo que necesitamos conocer de Dios Padre está reflejado, enseñado, demostrado y vivido en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos acá? Las teorías acerca de Dios. Aunque los filósofos griegos ignoraron la revelación bíblica, no la conocieron, no habiendo sido familiar para ellos, hicieron sin embargo algunos intentos por explicar nuestro universo. Los antiguos griegos, estamos hablando allá del año 400 antes de Cristo, entendiendo que para ellos existía un ser superior. Varios sistemas de pensamiento surgieron en aquella época y duran hasta el día de hoy. Tenemos, punto uno, el politeísmo, es decir, la creencia que en muchos dioses. Existe también lo que se llama el hilozoísmo, que identifica el principio de vida encontrado en toda creación como siendo Dios mismo. O sea, Dios, el principio de vida en nosotros es Dios. Es en el fondo como que Dios vive en nosotros. Tercero, el materialismo, que argumenta que la materia funciona por sí misma de acuerdo con una ley natural y no es preciso ningún Dios personal para su funcionamiento. Hoy día esa teoría es la que se fundamenta la teoría de la evolución
del mundo que no cree en la existencia de un creador. Cuarto, el panteísmo. El panteísmo, ¿qué cree? Cree que Dios, sostiene que Dios es impersonal, no tiene carácter, no tiene voluntad, es una energía, es idéntico con la naturaleza, que dentro del árbol, de la piedra, de un animal, de una estrella, de nosotros mismos, vive una energía divina. Dios vive en nosotros, por lo tanto, Dios está en todas las cosas. Por eso que la palabra es pan, que significa todo, teísmo, Dios. Dios vive y está en todas las cosas, pero ahí no se habla de un Dios con carácter, de un Dios de justicia, de un Dios de amor, un Dios con personalidad. El panteísmo ha sido una trampa que muchos han usado. Las religiones orientales que adoran la plantita, que adoran la piedra, que reconocen un insecto, que adoran la vaca, que adoran al árbol, cree que en eso está Dios. Entonces, para ellos, ahí hay una esencia divina que hay que respetar. Por eso no matan una mosca, no matan un insecto, porque hay una energía divina en esos objetos de la creación. Eso es panteísmo, mis hermanos. Panteísmo. ¿Vamos bien, mis hermanos? Yo sé que hoy día estoy hablando cosas enredadas, pero que es necesario conocer respecto, pero un minutito, con respecto a la naturaleza de Dios. Y todavía queda un aspecto que vamos a usar al final de esta presentación. ¿Qué se ha dicho para creer en Dios, mis hermanos? En la teología sistemática, para hablar de razones para creer en Dios, están estas. Se llama la primera el argumento ontológico del ser. Este argumento, ¿qué cree? Sostiene que Dios tiene que existir porque el hombre universalmente cree que existe. Esto es también a veces llamado como el argumento a priori. Si el hombre existe, dice este argumento, es porque alguien lo trajo a la existencia. Y si existe un ser, tiene que haber un ser superior, sublime, perfecto, santo, superior a nosotros, y ese es el argumento ontológico para decir Dios existe. Segundo argumento, el argumento cosmológico. ¿Qué dice el argumento cosmológico, mis hermanos, como argumento para la creencia en Dios? Mantiene o sostiene que todo efecto necesita una causa suficiente. O sea, eh, mira, ahí está. Eh, eh, Causa y efecto, la ley de causa y efecto. Entonces uno se empieza a pensar, todas las cosas que existen son el resultado de un efecto anterior. Entonces, ¿qué argumenta esto? Argumenta que en algún momento la Tierra es la causa de un proceso anterior. El hombre es causa de algo. Hay algo que es algo anterior a nosotros. Perdón, mi hermano Cristian, dígame. Estoy abriendo el micrófono. Buenas tardes para todos. Buenas ¿Ya? tardes, profesor. Yo creo que el peligro está, profe, es cuando en el mundo cristiano se instalan estas creencias como el panteísmo, eh, la mirada ontológica. Ahí es donde está el peligro, porque no es la directa. Si nosotros viéramos que fuese así como tan directo, como cristianos nos daríamos cuenta y obviamente no lo tomaríamos como algo que no corresponde ni corre, pero lamentablemente estos temas van muy disfrazados, porque en cierta medida, por ejemplo, el nuevo pensamiento desde el panteísmo, si uno lo mira así a lo mejor lógicamente no tiene claridad que no, porque lo mira desde una mirada oriental, pero en este sentido, cuando muchas veces algunas agrupaciones cristianas
empiezan a dar como mucho énfasis en el carácter de que nosotros somos los que tenemos a Dios. Obviamente Dios a través del Espíritu Santo está en nosotros y Él vive en nosotros, pero cuando nosotros centramos esa mirada en el hombre y que es el hombre el que decreta, el hombre el que puede tener cierto poder, ahí es donde siento yo que se encuentra el peligro. Y pasa hoy día en muchas miradas cristianas donde el centro está puesto en el ser humano. Ahí donde yo me preocupo un poco con respecto a ese tipo Y es para preocuparse, Pedro. de miradas. Exactamente. Y es para preocuparnos, ¿ya? Porque el, el, el panteísmo es muy sutil en engañarnos. Es muy sutil. Acuérdense que el primer argumento que Satanás dio para apartarnos de Dios, ¿qué le dijo a la mujer? Seréis como, seréis como Dios. Y esa mentira la ha repetido a través de los siglos, haciendo de que el hombre crea que de alguna manera es Dios. Y eso es falso. Entonces, estos argumentos ontológicos, aunque o cosmológicos que se dan, son, parecen buenos, son filosóficos, no son bíblicos, son filosóficos. Y a veces pueden ser buenos y a veces pueden ser tramposos. Hay que cuidarse de ellos. Los mencionamos porque en teología se usan como argumento. Y estos argumentos no los dimos, no los dio un cristiano evangélico, esto lo usó Tomás de Aquino, teólogo católico allá en el año 1200, y este teólogo católico era muy seguidor del filósofo griego Aristóteles. Entonces, desde la filosofía griega, formuló estos argumentos que hasta el día de hoy utiliza la teología sistemática y que nosotros estamos dando a conocer. Hermanos, solamente lo estamos dando a conocer para que ustedes sepan que existen estos argumentos. Pero la base para que usted presente la existencia de Dios está en las cosas creadas y en sobremanera, sobre las sagradas escrituras. Su fe debe ser basada en las escrituras. Y como le decía, el argumento cosmológico dice que de alguna manera hay una causa o hay un ser que no es causa de algo, y ese es Dios. Se le llama también el primer motor. Todo funciona porque algo lo echa a andar. Y ahí donde argumentan, tiene que haber algo que no es, nadie lo echa a andar, sino que funciona por sí mismo, funciona solo, como el primer motor, un motor que funciona por sí mismo. Entonces dice, ven, ahí está Dios. Y ahí usan este argumento. Argumento teológico. ¿Qué resalta aquí? Resalta que cada diseño tiene que haber tenido un diseñador, ¿ya? Es decir, hay un propósito, una intención. Está también el argumento antropológico. Argumenta que la naturaleza y la existencia del ser humano resulta inexplicable si nosotros no usamos el argumento de la existencia de Dios. Y tienen cierta medida razón, porque podríamos preguntarnos, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué morimos? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué existe el pecado? Y eso no tendría ninguna explicación separado de Dios. La evolución, fíjense que aquí hay un argumento. La evolución no puede explicar por qué existe la muerte. No puede explicar por qué existe el mal, el pecado. No puede explicar por qué existe el sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué no existe solo felicidad? ¿Por qué tiene que existir el sufrimiento, el dolor, el llanto? Son argumentos que se usan para hablar de la existencia de Dios. Aunque estos argumentos en favor de la existencia de Dios tienen considerable validez y el hombre puede ser justamente condenado por rechazarlos, no han sido suficientes para llevar al hombre a una apropiada relación con Dios o producir una fe real en Dios. Sin la existencia
sí, perdón, asistencia de la completa revelación de Dios, confirmando todos los hechos encontrados en la naturaleza, pero añadiendo a la revelación natural de las verdades, esta no se hubiera desvelado por sí. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que podemos dar muchos argumentos muy inteligentes, muy llenos de sabiduría, de conocimiento, de profundidad, con complejidad, porque ustedes vieron ahora, tratamos argumentos complejos, enredados, y hasta, oye, pero esta parte no me gustó porque no la entendí. Si usted no la entendió, tiene toda la razón, porque a veces estos argumentos son complejos, enredados, pero había que conocerlos, había que saber que existen. Lo que debe quedarnos claro es que todo esto que estamos viendo con respecto a la existencia de Dios no tiene validez si no hubiera sido porque Dios se reveló a nosotros en Cristo Jesús y se reveló a nosotros en su palabra. La autorrevelación de Dios es el argumento más claro y más contundente en favor de la existencia de Dios. Romanos 1, versículos 18 al 20, nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, dice Pablo. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo reveló, perdón, se lo manifestó, porque las eternas, o porque las cosas invisibles de Él, repetimos, su eterno poder y deidad, su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Hermanos, amigos, el hombre no tiene excusa para decir que no tuvo un argumento para creer en Dios. Aquel día cuando el ser humano le toque pararse delante de Dios y Dios le pregunta, ¿por qué tú no creíste en mí? Ellos no podrán aducir ningún argumento, es que nos faltaron pruebas, nos faltaron evidencia. Dios le va a mostrar todos los argumentos a través de su vida en que Él se mostró como un ser que existía y que exigía de esa persona fidelidad, obediencia, arrepentimiento para poderle salvar. Pero que el hombre escogió seguir el camino equivocado, el camino que lo aparta y lo separa de Dios. Por último, en los minutos que nos quedan, 4 minutos nos quedan antes que terminemos, mis hermanos, la deidad, la Trinidad. Oh, cómo se ha discutido la Trinidad a través de los siglos. Desde los tiempos de los judíos, pasando por el periodo del cristianismo, hasta el día de hoy se sigue discutiendo la Trinidad o la deidad de Dios. Digamos algunas cosas que es necesario conocer, mis hermanos. La palabra Trinidad no existe en la Biblia. Es un término teológico. ¿Es legítimo? Sí, sí es legítimo. Pero la palabra Trinidad no existe en la Biblia. El primero que va a usar la palabra Trinidad para referirse a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo va a ser Tertuliano. Tertuliano, este apologista y defensor de la fe cristiana en el año 200 después de Cristo. Él va a ser el primer cristiano que va a usar la palabra Trinidad para referirse a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros entendemos? ¿Qué debemos declarar teológicamente acerca de Dios como Trinidad? Y ahí está una declaración tentativa que dice, existe un solo Dios. No creemos en tres dioses, no, creemos en un solo Dios. Pero este Dios se manifiesta en tres personas que llamamos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una unidad de tres personas coexistiendo, existen en conjunto, coexisten por la eternidad, desde la eternidad y por la eternidad.
O sea, no hay fin para ellos. Dios es inmortal. El Padre es inmortal. El Hijo es inmortal. El Espíritu Santo es inmortal. Es todopoderoso. Lo es el Padre, lo es el Hijo y lo es el Espíritu Santo. Conocedor de todo lo que pasa en los seres humanos y en el universo. Superior a todo. Es omnipresente. Él es infinito. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y más allá de la comprensión humana, pero conocido por su autorrevelación. Él es siempre digno de alabanza, Él es siempre digno de adoración, de servicio por toda la creación. Y aunque son tres personas, Dios exige la adoración como el único y solo Dios que existe en el universo, ¿no? El solo Dios. Ayer habíamos mencionado de cómo la Escritura llama Padre a Jesús. Isaías 9:6, de que Jesús es el Padre. Ahora yo les voy a preguntar, antes que terminemos, en, en el orden de la que le damos nosotros a la deidad. Nosotros llamamos a la primera persona de la deidad Dios Padre. La segunda persona de la deidad, el Espíritu Santo. Perdón, a Jesucristo. Y la tercera, al Espíritu Santo. ¿Por qué están en ese orden, mis hermanos? ¿Por qué creen ustedes que Dios está en ese orden? Realmente eh, hay una pregunta, estaba mirando justo antes de este, ¿los ángeles son inmortales? La inmortalidad, respondo a la pregunta, la inmortalidad de los ángeles es tan inmortal como lo habría sido la inmortalidad de Adán y Eva si ellos hubieran permanecido fieles a Dios en Génesis capítulo 3. Si Adán y Eva hubieran sido fieles, la eternidad de Adán y Eva habría sido la misma que la eternidad de los ángeles. Los ángeles tienen, y toda criatura que Dios hace tiene una inmortalidad condicionada a que Dios les dé la vida para seguir siendo inmortal. El único inmortal por sí mismo, es Dios. O sea, Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pablo lo dice, es el único inmortal. Todos los demás tenemos una inmortalidad condicionada a nuestra dependencia de Dios. Incluso Satanás en este minuto sabe que su existencia se debe a que Dios le permite que él siga existiendo. Y aunque le da rabia, sabe que eso es verdad. Lo mismo los demonios, porque el día que Dios quiera quitarle y retirarle la vida, se la retira y él deja de existir. Y de hecho la Escritura lo dice, hablando de Satanás, y le dice, para siempre dejarás de ser, para siempre dejarás de ser. Y el tema de la Trinidad lo vamos a continuar en la próxima clase, mis hermanos, porque ha llegado el momento en que tenemos que terminar para dar paso a la siguiente clase. ¿Alguna pregunta antes que oremos y terminemos esta clase, mis hermanos? Sí, yo tengo una pregunta. Cuando usted mencionó que existen dudas, o no, no dudas, sino que existen distintas posturas sobre que el Génesis no lo escribió solamente Moisés. Si a nosotros, como estudiantes de teología, alguien nos hiciera la pregunta de qué evidencia hay de que Moisés escribió todo el Génesis, ¿cuál debería ser la respuesta? Sencillo, que eso es una suposición, pero en los escritos antiguos no hay ningún escrito antiguo que no reconozca que el autor del Génesis es Moisés. Los judíos siempre dijeron que el Pentateuco era de Moisés. Jesús mismo, cuando cita pasajes del Génesis o del Pentateuco, se lo atribuye a Moisés. Y si Jesús dice que el Pentateuco, que incluye Génesis, Éxodo, Levítico, Número, son de Moisés, yo creo que Jesús está hablando con conocimiento de
causa. Pero dejémoslo, buena pregunta, lo vamos a contestar y completar esta pregunta en la próxima clase. Ahora vamos a Yo terminar. creo que también la forma literaria, profe, ahí también del Sí, Pentateuco, bueno, es para amplio también. Creo que exactamente, no sé, tenemos hay que hartos darle más, argumentos que dar ahí. claro. Así que, mi hermano, ¿por qué no usted mismo, mi hermano Cristian, nos despide en oración para darle paso a la siguiente clase, por favor? Amén, amén. Querido Señor, te damos las infinitas gracias, en primer lugar, porque el tema que estamos estudiando, Señor, es fascinante. Señor, gracias porque estamos entrando en un tema en el cual queremos conocerte plenamente, Señor. Tú te has revelado a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, y a través de toda la historia. Te has mostrado con tres personalidades principalmente de manera distintas, con funciones distintas, Señor. Es importante que nosotros podamos reconocer que estas tres personalidades podamos seguir profundizando en ellas, seguir aprendiendo. Damos gracias al profesor porque se ha atrevido a conversar de este tema, que es un tema que a través de la cristiandad ha sido polémico, Señor, pero es muy importante poder tener luz sobre ello. Señor, gracias porque tenemos la oportunidad de aprender de ti, Señor. Queremos pedir una bendición para cada uno de los estudiantes, también para el profesor, su salud, y queremos dejar a aquellos hermanos que continúan estudiando en la segunda clase de arqueología bíblica, Señor, para que ellos también puedan ser bendecidos a través de la palabra y a través de cómo la historia, Señor, ha dejado registros de que tú, Señor, te has manifestado a través de todo el mundo y a través de toda la historia. Todo lo agradecemos los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Nos vemos, mis hermanos, que tengan una excelente clase a continuación. Que Dios les bendiga. Chaito. Bendiciones.